Hermanos, por la gracia del Señor nos encontramos de nuevo aquí, en este espacio, en el canal de la Iglesia Bautista del Tunal. Y bueno, hoy vamos a comenzar una serie pastoreando el corazón de tu hijo, ¿no? Vivimos en una sociedad que se encuentra con mucha confusión en cuanto a la crianza de los hijos. Es más, en nuestra sociedad a veces se enfoca tanto, está tan centralizada en nosotros, nos hemos visto en un egoísmo profundo que se ve a los hijos como un estorbo, se ve a los hijos como un impedimento para realizarse, de manera que todo el mundo busca su ser personal, su satisfacción y su realización. Pero el hijo, un niño, un bebé, se convierte en algo que me va a impedir llegar a ese punto. De manera que tenemos que examinar primeramente también nuestros corazones, lo que el Señor dice en su palabra, para que podamos extraer de la escritura principios bíblicos. De manera que la palabra nos dice, ¿no?, que Dios hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Es algo que notamos en nuestra sociedad y que aún en nosotros como creyentes, como iglesia de Dios, necesitamos también examinar qué es lo que Dios quiere, cuál es su voluntad para con nosotros. Entonces vamos a adentrarnos en este tema. Obviamente vamos a estar basando en la palabra, principios bíblicos, textos bíblicos que nos van a ayudar y nos van a dar principios de sobre la crianza, pero también vamos a examinar algunas cosas que nos menciona este libro, muy recomendado, que es Cómo pastorear el corazón de tu hijo, de Paul David Tripp. De manera que ahí tenemos un recurso valioso de hermanos que el Señor les ha guiado y les ha instruido a través de la palabra y que tenemos esos buenos recursos de parte de Él. Entonces vamos a adentrarnos entendiendo, ¿no?, cómo criar a nuestros hijos. Y vemos que nuestros hijos en muchas oportunidades son huérfanos, ¿no? O hay hijos huérfanos porque se han ido de la casa, porque tal vez sus padres son ausentes, hijos que ya no reconocen la autoridad de sus padres a temprana edad, tal vez 10, 11, 12 años, y ya el padre no es una autoridad. O son hijos huérfanos porque son padres ausentes, padres que no les dedican tiempo a sus hijos, que no se vinculan con ellos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cómo vamos a criar a nuestros hijos? Anteriormente, generaciones atrás, se criaban los hijos con el temor. Usted me hace tal cosa y le doy una cachetada. Usted se mueve y tome su chancletazo, juetazo, lo que recibían tal vez muchos de nosotros en generaciones pasadas. Y esa era una crianza que tristemente podría eh, proseguir y seguir generación a generación, pero sin fundada sobre el temor. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuáles son los principios para aplicar en esto? ¿Cómo se debe impartir la disciplina? ¿Qué es lo que debemos hacer como padres? ¿Cómo poder orientar a nuestros hijos a que conozcan al Señor? Y bueno, son muchos los métodos que tú puedes averiguar en internet, ¿no? Hay métodos psicológicos, hay métodos que de pronto traemos de atrás de lo que nosotros fuimos criados, tal vez por nuestros padres, pero vamos a examinar todos esos métodos a la luz de la palabra y darnos cuenta qué es lo que el Señor también quiere con sus hijos. De manera que eso es lo que necesitamos examinar. Ahora una pregunta, ¿cuál es nuestra meta en la crianza de los hijos? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál debería ser? Muchos pensamos que nuestros hijos que sean bien portados, que sean juiciosos. Es la exigencia mayoritaria en la sociedad, ¿no? Un hijo bien juicioso, que sea estudiado, bien portado, que sea exitoso. Pero notemos cuál debería ser nuestra meta, ¿no? Y Juan capítulo 17 versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Creo que nuestra meta primordial antes que cualquier otra cosa es que nuestros hijos amen, conozcan al Señor, tengan una comunión, una intimidad con nuestro Creador, con nuestro Salvador y Señor Jesús. Creo que fuera de eso es vano lo que nuestros hijos puedan hacer. Pueden conquistar el mundo, pueden ser exitosos, pueden tener un montón de dinero, pueden tener un montón de estudios tras su cabeza, pero
Si no conocen al Señor es totalmente vano, es totalmente incierto su futuro, porque sabemos de qué le sirve al hombre, ¿no? Si ganare todo el mundo y perdiere a su alma. Entonces, ¿cuál es nuestra meta? Que conozcan al Señor. Y nosotros somos los agentes de Dios para llevar a nuestros hijos a que conozcan al Creador. Dios nos los entrega desde lo más tiernos, desde bebés, para que estén bajo nuestra autoridad, bajo nuestro cuidado, bajo nuestra guía, y así poderlos encaminar y llevar al temor del Señor. Tristemente, aún dentro del pueblo de Dios hay mucho temor, ¿no? Se teme y uy, mi hijo ya va a entrar en la adolescencia y temblamos y tememos. Pero amados hermanos, debemos descansar en cumplir, en obedecer los principios bíblicos de la palabra y no temer, sabiendo que nos estamos exponiendo ante la escritura, ante el poder del evangelio y que el Señor nos guíe también para en su gracia poder hacer un buen trabajo. Los que están con hijos adolescentes a veces señalan y juzgan a los otros. Espera y verá que le toque su turno. Pero no debería ser de esa manera. No estamos diciendo que criar hijos es totalmente imposible. Criar hijos piadosos no es imposible. Debemos ceñirnos a los principios de la palabra y el Señor estará obrando. Entonces, en muchas ocasiones hacemos muchas cosas mal. Como padres vamos a fallar, nos vamos a equivocar, vamos a instruir tal vez inadecuadamente, vamos a disciplinar de una manera totalmente equivocada, pero debemos descansar también en la gracia del Señor en todo esto. Vamos a ver rápidamente a manera de introducción cuál es la visión bíblica de la crianza de los hijos. ¿Cuál es la visión bíblica de la crianza de los hijos? Y vamos a verla en tres aspectos que nos presenta nuestro hermano en su libro Pastoreando el corazón de tu hijo. Y el primer principio es la autoridad. Entendiendo que Dios nos puso como autoridades, los padres son autoridad sobre nuestros hijos. Y eso no nos debe dar pena, nos debe dar vergüenza, porque Dios es quien nos puso de esa manera. Nos puso como autoridad y nosotros necesitamos ejercitar esa autoridad porque somos los agentes de Dios para llevar a conocer a nuestros hijos a Dios. De manera que debemos hacerlo de una manera bíblica, guiando a nuestros hijos, orientando, pero sobre todo siguiendo e imitando el ejemplo de Jesús. Notemos a Jesús en Juan capítulo 13, versículo 3 al 5, dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Notemos las tres cosas que Jesús menciona que sabe, y es que Dios le había dado toda la autoridad. Él sabía también que venía del cielo, que su origen es divino, que Él era Dios mismo, y sabía que iba a morir, pero que iba a volver con el Padre. Y mira lo que hace Jesús con sus discípulos, dice el versículo 4. Juan capítulo 13, versículo 4 dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Enjugarlos. De manera que lo que tenemos aquí es a el Dios creador del universo. Se hizo hombre, pero también vino a servir. Tenemos al que es un rey, pero está sirviendo. Al que también está en la autoridad soberana, pero está actuando como un servidor. Aquel que posee toda la autoridad, pero actúa como un siervo. Ahora, esto no significa, ni estoy diciendo de ninguna manera, que entonces vamos a ser esclavos de nuestros hijos y hacer todo lo que ellos nos pidan. No, sino que como padres estamos dando nuestras vidas, estamos entregándonos como esa autoridad bondadosa, esa autoridad que sirve a nuestros hijos en la medida en que les invertimos y les dedicamos tiempo. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos entender? Somos autoridades delegadas por Dios sobre nuestros hijos. Notamos que nos puso a dos autoridades para que no ejerzamos abuso. Papá y mamá están como autoridad. ¿Qué es nuestra meta como autoridad? Nosotros ejercemos un gobierno sobre ellos inicialmente, en que les decimos, les enseñamos, les estamos instruyendo, estamos ahí velando para que las instrucciones que les damos se cumplan, pero ¿cuál es nuestro objetivo y nuestra meta? Que conozcan al Señor, porque una vez que conozcan al Señor van a poder
ejercer su dominio propio como fruto del Espíritu Santo y asimismo ellos también puedan frenarse frente al pecado, frente a ciertas circunstancias también que se van a presentar. Entonces nosotros necesitamos fortalecerlos para que tengan dominio propio y que puedan vivir libremente bajo la autoridad de Dios. Nuestra meta es que ellos aprendan a someterse a Dios también. Nosotros somos esos agentes para que ellos aprendan ese sometimiento. Entonces, ¿cómo es ese sometimiento? No es como un patrón de esclavos, sino como alguien que verdaderamente les ama. Y vamos a entrarnos en este tema que es bien profundo, bien hondo. Entonces, primer principio, la autoridad. El segundo principio que nosotros vamos a ver en esta visión bíblica, manera de introducción, es el tema del pastoreo. Notamos que este texto bíblico de Proverbios capítulo 13, versículo 20 nos dice de la siguiente manera: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. El pastoreo es esa labor de guiar, es esa labor de orientar, es esa labor de ayudar y nosotros, Dios nos ha puesto para cumplir ese papel. Entonces no simplemente somos autoridad, una autoridad bondadosa, una autoridad justa, pero también una autoridad que guía y que orienta. Es interesante este texto bíblico porque nos habla de que nosotros debemos ser muy abiertos también en la comunicación. Nosotros primeramente debemos ser sabios. Nuestros hijos nos van a imitar y nosotros somos la persona más influyente en la vida de nuestros hijos. Como padres somos supremamente influyentes. Es necesario que nosotros seamos sabios. ¿Para qué? Para que nuestros hijos también aprendan a ser sabios. La sabiduría viene por el temor de Jehová, por el temor de Dios, por amarle a Él, por respetarle, por honrarle, por obedecerle. De manera que nosotros tenemos ese objetivo primario y es, primeramente, cuidar de nuestra comunión con el Señor, enseñarles a nuestros hijos, más que por autoridad e instrucción y decir tienes que hacer tal cosa, que ellos vean en nosotros un ejemplo de sabiduría y entender que Dios nos ha puesto también como estos guías, como estos mentores, orientar a nuestros hijos, pero sobre todo es pastorear sus corazones para que ellos aprendan a caminar en la sabiduría y en los caminos de Dios. Pero también en medio de todo esto necesitamos entender algo muy importante y es la centralidad del Evangelio. Nosotros necesitamos mostrarles a nuestros hijos el qué de su conducta y el qué va en vinculación a lo externo. ¿Qué fue lo que hiciste, hijo? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Qué es lo? Y ese que nos lleva a todo lo que nosotros podemos evidenciar en lo externo de que hizo mal. Pero también necesitamos explicarles el por qué. Y ese por qué nos lleva a lo interno. ¿Qué es lo que está pasando en tu corazón? ¿Estás sintiendo orgullo, envidia? Esa situación, ¿a dónde nos lleva? Y es a llevarlos a la condición de pecado y su necesidad de un Salvador también. De manera que necesitamos entender que nuestros hijos están en una condición caída, necesitan del Salvador, necesitan abrazar las verdades del Evangelio y así pueden ser conducidos a Cristo. Es interesante y creo que es un momento muy emotivo y muy gratificante cuando nuestros hijos creen en el Señor y podemos tener conversaciones espirituales en que Él me está enseñando, en que yo le estoy impartiendo también enseñanza, porque los dos somos creyentes y no simplemente ya hay un vínculo de padre e hijo, de hijo a papá, sino también es mi hermano en Cristo. Y qué gratificante ha de ser ese momento. Por la gracia del Señor, nuestros hijos son pequeños aún y estamos trabajando en pro también de la aplicación de estos principios bíblicos. No pretendo ser un experto y hablar por mucha experiencia, sino pretendemos dar una orientación, una guía a través de la palabra, a través de escritos, libros también que nos han dejado en base a la instrucción bíblica para la edificación de la iglesia. De manera que tenemos que centralizar y ir a la palabra y dejarnos guiar por lo que la escritura, lo que Dios dice, nuestro creador, nuestro diseñador, nuestra guía, el cabeza de la iglesia, dice acerca de la crianza de los hijos. Esta manera de introducción, sé que hay mucho que estaremos ahondándonos en este tema, esperando que el Señor sea guiándonos en esta nueva serie que comenzamos
Gracias por su atención, que el Señor les continúe bendiciendo. Un abrazo y chao, chao.